nada, para los que no hayáis venido nunca a Plural 21, bienvenidos a Plural 21. ¿Hay alguien que no haya venido nunca, que es la primera vez? Bueno, pues Plural 21, para los que no sepáis de qué va Plural 21, Plural 21 es una asociación que busca, como aquí detrás veréis, asociación para tener cura a la vida de un planeta vivo, vías a recuperación de la armonía. Hoy hablaremos de armonía. Al final toda la charla va sobre armonía. Y tenemos 4 palabras que hacen de núcleo de Plural 21, que es vida, verdad, libertad, identidad. Somos una asociación, nos nutrimos de nuestros socios y de los donativos que recibimos. Aquí no es, venga, ¿cuánta pasta sacamos de la gente? Y nos debemos a nuestros socios. Nosotros lo que hacemos es comunicar contenidos que entendemos que ayudan a quien los escucha a mejorar su vida, a alcanzar la verdad, la libertad y la identidad. ¿Vale? Dicho esto, pues voy a empezar. ¿Quién no sabe de qué va la homeopatía? 2, 3, 4. Bueno, la homeopatía empieza con Samuel Hahnemann. Os voy a hacer un poco de intro porque si no, no vais a pillar nada. ¿Vale? Hahnemann, de 1755 a 1843, él estudia para médico en aquel momento, acaba la carrera de medicina y cuando se pone a practicar como médico dice, pero qué barbaridad. Si me viene un paciente con una dolencia y sale peor de la consulta. En aquel entonces, ahora más o menos, tampoco ha cambiado tanto la cosa, tú llegabas con un forúnculo, te ponían un anzuelo con un sedal y yo te pincho esto y que vaya supurando el forúnculo. Te ponían sanguijuelas, hacían barbaridades a los pacientes. Yo no creo que las sanguijuelas sean muy malas, bien utilizadas, pero bueno. Y Hahnemann dice, ostras, no soy capaz de dedicarme a la medicina porque veo que los pacientes salen peor de la consulta que no han entrado. ¿Sabes qué? No voy a hacer medicina, me voy a dedicar a la psiquiatría. Se mete el tipo en un manicomio y cuando ve el trato que le dan a los ingresados en un manicomio, el tipo dice, peor me lo pones. Él hablaba 7 idiomas. Y dice, mira, ¿sabes qué? Cojo el título de médico, me lo meto en el bolsillo y me dedico a traducir libros. Y el tipo empieza a traducir libros. Y llega un momento que le llega un libro sobre... Aquí me he encontrado 2 versiones, depende de dónde lo leas, te cuentan una historia, te cuentan otra. Al final le llega un libro sobre qué sucede con las personas que se sobreexponen al árbol de quina. Yo he leído 2 versiones, uno es qué sucedía cuando te pasabas tomando infusiones de corteza de árbol de quina, y otra versión que me he encontrado es qué sucedía con los trabajadores de aserraderos de árbol de quina. El caso es que le llega un libro donde pone qué sucede cuando te intoxicas con árbol de quina o cuando te sobreexpones al árbol de quina. Y el tipo, que era médico, empieza a traducir el libro y cuando lo está traduciendo se da cuenta que él como médico sería incapaz de diferenciar a un intoxicado, a un sobreexpuesto a árbol de quina de una persona con malaria o con paludismo, vaya, que es lo mismo. Y él, como médico, sabía que a los enfermos de malaria o de paludismo se les curaba con infusiones de corteza de árbol de quina. Dice, hombre, caramba, resulta que este árbol produce esta sintomatología. Y resulta que con una infusión de este árbol, a aquellos enfermos que tienen esta patología se les va. ¿Entendéis el concepto, no? Sí. El tío empieza a tirar del hilo. Ostras, este se comporta, mira, este es friolero, tiene pústulas en la piel, este tipo se manifiesta como un intoxicado con mercurio. ¿Has estado en contacto con mercurio? No, yo nunca he visto el mercurio. Caramba. Pues, ¿qué pasa si le doy mercurio diluido a esa persona? El tipo le da mercurio diluido y ve que la persona mejora. Y empieza a tirar de ese hilo. Empieza a tirar del hilo de qué sucede cuando un sujeto se comporta como si se hubiera sobreexpuesto a algo. ¿Vale? Por ejemplo, si a una persona tú le das 8 cafés,
Un día, os voy a explicar un caso. Un día me viene una paciente y la mujer venía atacada. Ay, José Luis, es que fíjate que llevo 3 días que no duermo, es que fíjate cómo estoy, que no puedo estirar ni quieta. Y yo cojo y le digo, ostras, ¿te has tomado café? Y dice, sí, hombre, café ahora, lo que me faltaba, tomarme café ahora. ¿No ves cómo estoy? Como para que yo me tome café. Y yo tenía unos glóbulos de cofea cruda, de homeopatía de café. Y le digo a la mujer, pues tienes toda la pinta de que te hayas metido 6 cafés. Y a los 10 minutos la mujer empieza a bostezar. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que me estoy durmiendo. Digo, pues como tú te comportabas como si te hubieras tomado muchos cafés, yo te he dado homeopatía de café, que es café diluido, ¡pum! Y te he quitado ese síntoma. Así funciona la homeopatía, ¿vale? Entonces, Hahnemann, ¿qué trabaja? Lo que sucede cuando te sobreexpones a algo, ¿vale? La sobreexposición a algo modula el carácter del sujeto. Una vez, por aquí va viniendo, una vez al año viene siempre, Calixto Suárez, un mamo arahuaco, un chamán arahuaco, para que lo entendamos, y un día le pregunto, el tipo me explica que hasta los 20 largos no salió de su poblado. Y que sale de su poblado ¡pum! Y lo meten en una ciudad moderna. Y le digo, oye, Calixto, ¿cómo fue tu llegada a la ciudad? Y él se me queda mirando y me dice, bien, bueno, ya me habían contado lo que me iba a encontrar. Lo que me habían contado que me iba a encontrar. Nada del otro modo. Entonces se me queda mirando y me dice, pero vamos a hablar de por qué me has hecho esa pregunta. Porque tú estabas esperando una respuesta de mí. Tú estabas esperando que yo cargara. Y yo, pues bueno, sí. Me dice, mira, has de entender una cosa. En un poblado, en mi poblado, lo que tienes es la manifestación de unos seres que viven en armonía con su entorno. En una ciudad, ¿qué encuentras? Pues la manifestación de unos seres que no están en armonía con su entorno. Eso es lo que encuentras. Ni más ni menos. Y hay gente que cree que eso es antinatural. Y no, es natural. Es unos seres humanos desarmonizados producen ciudades. Punto. Esa es la manifestación de su desarmonía. Vale, entonces me dijo esto. Y yo me quedé con el rollo y dije, ostras, ¿cómo seremos nosotros que vivimos en ciudad? Y a partir de ahí os voy a ir poniendo cosas que yo me he ido dando cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Dónde encuentras pingüinos? Allí donde los pingüinos pueden vivir. No encuentras pingüinos donde los pingüinos no pueden vivir. ¿Dónde encuentras hormigas? Allí donde las hormigas pueden vivir. ¿Y por qué pueden vivir ahí? Porque son capaces de adaptarse a ese entorno, alimentarse de ese entorno, dormir en ese entorno y procrear en ese entorno. Básicamente eso es lo que hace cualquier ser vivo. Entonces, aquí tenemos 3 imágenes, un pueblo pesquero, un desierto y pues unas viñas, un terreno arcilloso. El ser humano que viva en estos 3 lugares tiene un entorno diferente al que adaptarse. Y eso le va a modular el carácter que él tiene. Del mismo modo que una persona que se sobreexponía al árbol de quina se manifestaba de un modo, una persona que está sobreexpuesta a la arena del desierto se manifestará de otro modo. Una persona que se sobreexpone a la arcilla se manifestará de otro modo. ¿Por qué? Porque él busca inconscientemente la forma de armonizarse con ese entorno. Y hay entornos que, como seas un colgao, pringas. Si tú eres un pasota, un mediterráneo, y te vas a vivir a Finlandia, o cambias el chip y empiezas a comportarte como el finlandés, o vas a recibir palos. Si un finlandés viene a vivir a España e intenta llevar el ritmo que lleva en Finlandia, con el calor y la humedad de Barcelona, por ejemplo, el tío se agobiará al segundo día. Una vez un amigo me explicaba, dice, claro, no puedes comparar el carácter anglosajón con el carácter mediterráneo. No, es que mira lo que hacen los anglosajones. Dice, claro, los anglosajones viven en unos territorios donde los meses de calor o te pones las pilas o pringas, porque cuando llegue el frío no vas a poder salir de casa.
En cambio, el Mediterráneo vive en un clima que, bueno, si no salgo hoy, salgo mañana, total, tampoco va a pasar nada. Y eso te modula el carácter, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de vivir en armonía con el territorio en el que vivimos, con el clima en el que habitamos, con la forma que tiene el sol de iluminar en el territorio en el que vivimos, y tenemos que ganar esa armonía para adaptarnos al entorno y poder sobrevivir. En esa adaptación se nos modula el carácter, ¿vale? Por ejemplo, en la de las viñas, aquí esta tierra es rica en carbonato de calcio. La homeopatía, ¿qué dice? Cuando alguien se sobreexpone a carbonato de calcio, lo que le sale es necesidad de seguridad y estabilidad y el miedo a salir de su caparazón, ¿vale? Es el carácter burgués, que yo digo. Los sujetos que viven sobre este tipo de tierra acostumbran a tener carácter burgués. ¿Qué es el carácter burgués? El carácter burgués es aquello que uno tiene dentro que a la hora de actuar toma sus decisiones en función del nivel de seguridad y de confort que le va a producir la acción. Y eso es lo que a él le ayuda a decidir. Entonces hay burgueses listos, hay burgueses ricos y burgueses pobres. Pero al final se puede ser pobre y ir siempre a buscar seguridad y confort, y se puede ser rico y ir a buscar seguridad y confort. Los que viven en este entorno tienen facilidad para expresar un carácter en el que se necesite seguridad y confort. ¿Y los que viven en el desierto? En el desierto lo que encuentras es arena de cuarzo, básicamente. Entonces te dice, ¿qué hace la sobreexposición al sílice? Pues ocultas la debilidad, son seres intelectualmente brillantes y son altos y delgados como tallos de trigo. ¿Cómo son los tuaregs? Son tíos súper espabilados, con una mirada súper penetrante, altos y delgados. Tú en un desierto no verás tíos gordos y tontorrones. Porque como seas tontorrón, palo. Como seas gordo, palo por las temperaturas. Tú, si te quieres adaptar a ese entorno, tendrás que ser de un modo determinado. En un pueblo pesquero, lo que hay es el olor a sal. ¿Qué hace la sobreexposición a la sal? Pena profunda, incapaz de olvidar sucesos desagradables, y el tema del padre ausente es siempre presente. ¿Qué se da en los pueblos marineros? ¡Guau! Es que mi padre murió, salió a pescar y nunca volvió. Y hay la morriña de los gallegos, siempre pensando en el pasado. Ese carácter te empapas de ello, ¿vale? Pero hemos llegado a una situación, a una cultura, a una civilización, donde todos, vivamos en Barcelona, vivamos en París, vivamos en Ámsterdam, vivamos en donde vivamos, todos somos iguales. Todos vestimos con tejanos, todos llevamos bambas, todos vemos la tele, todos tenemos un móvil. Tú ves una calle de Barcelona y una calle de Valladolid, las mismas tiendas, el mismo tipo de arquitectura, el mismo tipo de asfaltado, todo igual. Te vas a París, oye, las mismas tiendas, los mismos restaurantes. No, pero hay restaurantes que son diferentes. Vale, sí, pero te encuentras en Zara, te encuentras todo lo mismo. Te vas a Moscú y prácticamente lo mismo. Te vas a Tokio y prácticamente lo mismo. Y las ciudades son todas iguales. Y hay una característica que las une a todas. Igual que antaño, en función del lugar del mundo en el que vivías, te exponías a unas temperaturas X, a una humedad X, a una cantidad de horas solares X, y pisabas un suelo X. Ahora todo el mundo pisa el mismo suelo. Ahora todos pisamos, ¿qué pisamos? Asfalto. Todos. ¿Qué es el asfalto? Hay dos tipos de asfalto, el asfalto natural, pero ese asfalto natural apenas se ve, nadie lo usa. ¿Qué asfalto se usa? Tú coges el petróleo, haces el cracking del petróleo, lo dice un químico, y después de haber hecho el cracking del petróleo, te queda una pasta negra que no sabes qué hacer con ella. Que es la mierda del petróleo. Hostia, ¿con esto qué hacemos? Y de esa pasta negra que nadie sabe qué hacer, se generan al día toneladas y toneladas y toneladas de esa pasta negra. Y algún iluminado dijo, oye, se la tiramos al suelo a la gente, que pisen esto, que ya verás cómo se ponen contentos. Oye, ¡pumba!
y todos contentos porque nos echan mierda en el suelo. Al final el petróleo tenéis que... O sea, el asfalto que veis en las calles es aquello del petróleo que no sirve para nada. Y nosotros vamos al ayuntamiento, porque somos súper modernos, y le decimos al ayuntamiento, oye, en mi calle, a ver si me echas mierda de petróleo en el suelo porque se me llenan las botas de polvo cuando llueve. ¿Sí? Y es vale, ¿qué implica para un homeópata que alguien se sobreexponga al petróleo? Persona débilmente espiritualizada con oscurecimiento de la vista, enfermedades crónicas después de problemas mentales, miedo y vejación. Es el escéptico. Lo primero que habría que darle a alguien que no cree en la homeopatía sería petróleo 3-ACH. ¿Vale? La sobreexposición a derivados del petróleo te hace un escéptico, te hace no ver futuro para la vida, o sea, un futuro negro, oscuro, escepticismo, si no lo veo no lo creo, con lo cual te aleja con mucha facilidad del hecho espiritual y del hecho simbólico, solo tienes en cuenta lo que ves, te vuelves materialista. Entonces, todos aquellos que viven en ciudades sobreexpuestos al petróleo, al asfalto y al petróleo, de algún modo, estas dos frases que hay abajo las tiene dentro. Unos mucho, otros poco. ¿Vale? Pero nos juega a todos, es una componente que tenemos. Vale. Hemos visto que todos tenemos el mismo suelo. Hasta hace unos años tú te ibas a Galicia y ahí la gente tenía, me lo invento, no estoy seguro, pero ahí la gente se hacía las casas con piedras. Te ibas a Canadá y ahí la gente se las hacía con madera. Y no cualquier madera. Pues aquí la hacemos con madera de haya. Te ibas a otro lado del mundo, aquí con madera de roble. Y en función de donde te movías, te encontrabas casas hechas con un material o con otro. Con lo cual, aquel que vive dentro de la casa se sobreexpone a cosas diferentes. Porque las paredes que le rodean son de materiales diferentes. El que vive en una yurta hecha con piel de yak, pues el hecho de vivir en aquella tienda de campaña le sobreexpone a la piel de yak. Pero aquí todos nosotros vivimos en casas de hormigón o de tocho y todos vivimos en las mismas casas. Y todos al final tenemos las paredes pintadas. Que antaño, hasta hace 100 años, ¿quién pintaba las paredes? ¿Sí? Vale, veamos de qué están hechas nuestras casas. Bueno, al final... Cuando ves determinados barrios te das cuenta que llamamos casa a nichos. Estos son nichos que son pequeñitos para que viva una persona de 2 metros por medio metro cuadrado. Y nosotros vivimos en nichos más grandes de 80 metros cuadrados, de 60, de 120. Los que tienen suerte tienen un nicho de 200 metros cuadrados, pero al final es un nicho. Entonces, ¿qué vivimos? En casas de hormigón y de cemento. Y están hechas básicamente de silicato de calcio y de aluminato de calcio. Todos los que vivimos en este tipo de ciudades estamos sobreexpuestos, queramos o no, a la influencia del silicato de calcio y del aluminato de calcio. Aquellos que se sobreexponen a la calcárea silicata, al silicato de calcio, inseguro de su imagen, miedo a dar la impresión de ser demasiado débil, inseguro de la imagen familiar, si trabaja duro no solo proporciona a sus familiares ingresos, sino que asegura que los demás no ponen en duda sus capacidades. O sea, en el fondo, te lleva a aparentar. A mí me da que esto te lleva a hacerte fotos de selfies y subirlas a la red. Bueno, y utiliza a la familia para protegerse, tienden a mantenerse fuera de la vista pública a salvo de su familia. Ahora, el concepto familia ha mutado, ahora son colectivos. Lo que antes era la familia ahora es aquella gente que piensa como yo, ¿vale? Hay lo que se llaman burbujas informativas y cada uno de nosotros hay un algoritmo que nos ha colocado dentro de una burbuja informativa. A cada uno de nosotros vivimos, nos conectamos a Facebook y Facebook nos cuenta aquello que a nosotros nos mola o aquello que nos hace enfadar. Te colocan en un entorno donde encuentras a la gente como tú y tienes contacto con aquellos que son diametralmente opuestos a ti. Entonces ya no es la familia nuclear o la familia extensa que había antes, ahora son colectivos informativos.
pero es la misma historia. Bueno, esto aquí abajo veréis que esto lo cuenta Scholten, que es un homeópata que a mí me encanta. ¿Y nuestras casas por dentro cómo son? Pues recubiertas de óxido de titanio. El óxido de titanio es una combinación de oxígeno y titanio. Vivir de la propiedad y de las posesiones es el egoísmo. El oxígeno da egoísmo. Y el titanio, inseguridad y miedo al fracaso al empezar su tarea. Y todos tenemos las casas pintadas de óxido de titanio. Todos. No, pero la mía no es blanca, la mía es amarilla. Vale, porque tú tienes óxido de titanio con un colorante amarillo. La mía es verde, tienes óxido de titanio con un colorante verde. Pero todas las paredes de todos nosotros son de óxido de titanio más un colorante. Con lo cual, el miedo a las consecuencias de nuestros actos nos va a afectar. Nos va a restar valentía. Y esto, de nuevo, nos juega a todos. ¿Vale? Entonces hemos visto que todos pisamos el mismo suelo y todos tenemos casas similares. ¿Y nosotros qué usamos casi todos? Tenemos aluminio por toda la casa. No es que yo me he puesto carpintería de aluminio en las ventanas. No, yo es que tengo toda la cocina de aluminio. Yo es que tengo... Tened en cuenta que hace 100 años nadie, el 99% de la población mundial no conocía la palabra aluminio. Tú le hablabas hace 100 años, cogías a alguien y decía, oye, ¿qué sabes de aluminio? ¿Aluminio? Sí. Y luego empezaron a salir el papel de plata, que de plata nada, es aluminio. ¿Y para qué lo usamos? Toma, para envolver el bocata. ¿Tú te quieres sobreexponer aluminio? Sí, pues la mejor forma es que envuelvas tu comida en aluminio. Y luego si encima tienes la cocina llena de muebles de aluminio, más para ti, porque algo te va a caer en la comida fijo. Y si además tienes las ventanas de tu habitación de aluminio, más para ti. Y ahora vivimos en una sociedad donde el aluminio está no presente, sino ultra presente. Y encima, junto a los alimentos siempre. Y encima, cuando nos huele la axila, ¿qué hacemos? ¿Coger un desodorante? No, yo es que no uso sprays porque los sprays son malos, yo aluminio. Que eso es una piedra que me la pongo y esa piedra de qué va, es óxido de aluminio. Ah, bien, pues ponte. ¿Vale? Entonces, encima, usamos como desodorante alternativo super guays óxido de aluminio. Sulfatos de aluminio. La lumbre al final, si no recuerdo mal, era un sulfato, una sal doble de aluminio. Ah, coño, si está aquí. Una sal potásica sulfúrica de aluminio. ¿Y el aluminio qué da? Para un homeópata, no sé quién soy. ¿Vale? Acostumbra a ver, si tú ves una persona con sobrepeso que te dice, no sé quién soy, le das homeopatía al aluminio y la persona ves que hace un clic súper rápidamente. Vale, aquí he puesto diferentes tipos de aluminio con el que estamos en contacto. El sulfato de aluminio, el aluminium sulfuricum, el último sería el desodorante. Bueno, las barras de alumbre, el desodorante alternativo. Confusión de roles con su ser querido, intenta acercarse a su pareja adoptando como propios los pensamientos y sentimientos del otro. Toma castaña, y esto nos lo ponemos en el sobaco, que es con el que abrazamos. ¿Vale? La alúmina, que es el óxido de aluminio. El aluminio tiene una historia que es que enseguida se oxida. No, pues si el aluminio brilla. Sí, porque el óxido forma una película tan fina que no la vemos. Pero realmente es difícil estar en contacto con el aluminio. Lo que estamos en contacto es con el óxido de aluminio. Miedo a formar parte de un grupo, saben que quieren formar parte de un grupo y saben que tienen un lugar en él, pero no están seguros de cuál. Por miedo a ser desplazados, se adaptan asumiendo las ideas y costumbres de los demás hasta que ya no están seguros de lo que quieren para sí mismos. Si nos retrotraemos a hace 3 años, hace 4 años, que por la tele te decían, oye, ponte el pinchito este que fabrican estas 4 multinacionales, que verás qué guay. Y si no te pones el pinchito este, si no consumes el producto que estas multinacionales fabrican, no vas a poder salir a cenar ni de viaje. Oye, yo es que no quiero ser el raro. Pues voy a consumir el productito, aquí tienes mi brazo. Y todo por no ser, por sentirse parte de un grupo. Y al revés también.
No, es que todos mis colegas no se han pinchado como me pinché yo. ¿Cómo me van a mirar? O sea, esto se daba en los dos lados. ¿Vale? Y al final es, ¿quién soy yo? Porque al final me he puesto el brazo por presión de grupo y mi opinión, ¿dónde ha quedado? Y esto cuando se empieza a complicar, al final llega el paciente a sentarse delante tuyo y te dice, es que no sé quién soy. No tengo criterio. Yo me dejo llevar. Y esto acostumbra a ser con una masa voluminosa de cuerpo. ¿Vale? Y bueno, y el aluminio, veis que el aluminio siempre tiene esta connotación de perder la identidad. De dejarse ir. Y esto es otra vez, otra variable que todo individuo de la sociedad moderna le juega. Porque todos estamos sobreexpuestos al aluminio. Todos. No se salva nadie. Bien, ya estamos. Tenemos el suelo, la casa, ya sabemos quiénes somos nosotros. ¿Qué bebemos? Porque al final en la casa tenemos un suelo, una casa, estamos nosotros y ahora hay que vivir. Lo primero que hay que hacer es beber. Bueno, hay que respirar, del aire ya ni hablemos. Pues venga, agua clorada y fluorada para todos. No vaya a ser, antaño, pues el habitante de Caldas de Malavella bebía el agua de Caldas de Malavella, la que salía de las fuentes, que tenía su concentración de sales particular de ahí. El de Lugo bebía agua de Lugo, que tenía la concentración de sales particular de Lugo. El esquimal bebía agua, pues la que había donde vivía el esquimal. Al final, cada uno bebía el agua del territorio en el que estaba. Ahora todos bebemos el mismo tipo de agua. Agua que ha pasado por un procesamiento industrial, que luego se le ha echado cloro y venga, para adentro. Incluso hay lugares que le echan flúor además. Aquí hay un estudio sobre las aguas fluoradas, que esto es curioso. Yo cuando era pequeño iba a casa de mis tíos y nosotros siempre bebíamos bichín. Y cuando ibas a casa de alguien que era un burgués catalán, él siempre bebía bichín. Yo tengo este chip en mi infancia. Ostras, hasta que cuando hice este PowerPoint tiene 8 años, ¿vale? Haciendo este PowerPoint me encontré con la gracieta del agua de bichí. Que resulta que la ley te dice que no superes un ppm de agua, de flúor en el agua. Bueno, pues oye, que el agua de bichí tiene 7 ppm. ¿Y qué es el ppm? Partes por millón. O sea, tiene 7 veces más flúor de legalmente permitido. ¿Vale? Entonces, sobre todo a los niños, si tú les das agua de bichí, sobre todo esto es súper común en aguas con gas. El agua con gas, así que te descuidas, ¡flum!, lleva flúor. Pero porque sale del manantial así, no por nada del otro mundo. Nadie le echa el flúor al agua fluorada, al agua de bichí, al agua con gas. Pero fijaros, aquí están las aguas con más flúor del mercado. Fijaros que casi todas son catalanas. ¿Sí? ¿Por qué pongo este puntito? No, es que Cataluña es el motor económico de España. Claro, porque el flúor, ¿qué hace? Te hace avaro. Te hace avaricioso. ¿Eh? Puño cerrado. Pues claro, si te hinchas a flúor durante... No tú. No, és que el meu avi ja bevia aigua de bichí. I el meu pare també, jo també. Pues claro, es... Toma, toma, toma. 3 generaciones... Bichí era flúor. 7 veces por encima del máximo legal permitido. ¿Vale? Claro. No sabía. El rollo es las aguas de manantial que salen con burbujas. Estas con mucha facilidad tienen mucho flúor. ¿Vale? Luego han hecho campañas por los colegios de niño fluórate la boca.
Porque el flúor al final estropea los dientes. Te los hace resistente a las caries, pero te los hace frágil al golpe. ¿Vale? Es verdad, no tendrás una caries si te fluoras los dientes. Ahora, como te des un piño con una piedra, te dejas el diente ahí. Se te rompe. Se hace frágil. Abandonar los valores se hace inmoral, ¿vale? Tiene tendencia a desprenderse de los valores que ha tenido que adoptar a lo largo de sus vidas. Siente que no puede seguir viviendo con esas reglas tan restrictivas y se deshace de ellas. Rompen tabúes. ¿Qué es romper un tabú? O sea, cuando... Y aquí es que soy muy peliculero, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? El cristianismo llega un momento que empieza a establecerse en la población y como consecuencia del cristianismo se abole la esclavitud. Que empieza a abolirse la esclavitud precisamente en el norte de España. Y poco a poco eso se va ampliando por toda Europa. Hasta que los europeos llegan a África y empiezan a negociar con los africanos, con los negritos, y los europeos se encuentran que en los mercados de negros, de los negros africanos, allí vendían esclavos. Entonces los europeos dicen, bueno, yo estoy comprando un producto, no estoy esclavizando a nadie. Pues oye, me llevo media docenita de negritos de estos. Pero el europeo no los esclavizaba. De hecho, en Europa estaba prohibido la esclavitud y el esclavismo que se conoce en los negritos era porque los mismos negros cogían esclavos y los vendían a los europeos. Las tribus enemigas. ¿Eh? Las tribus enemigas. Sí, de las tribus enemigas, y era un comercio habitual en África esto. Pero hay un momento que la esclavitud se abole. Dicen, nah. ¿Qué es lo que hace un ser vivo? Hemos dicho antes. Un ser vivo vive en un entorno y se adapta a él. Cualquier ser vivo es, ostras, vivo en un entorno, es que cómo consigo la comida, cómo consigo la bebida, dónde duermo y dónde procreo. El esclavo no hace eso. El esclavo es, no. Tú no te busques la comida, tú no te busques la bebida. Yo te diré lo que tienes que hacer. No, pero si tú me dices lo que tengo que hacer, de que como yo, no. Yo te diré lo que tienes que hacer y a cambio yo te mantengo, te doy comida, bebida y un sitio para dormir y que procrees. Y esto es un esclavo. Entonces hay un momento que dicen, vamos a romper la esclavitud. Venga. Tú vas a seguir haciendo lo que yo te diga, pero ya no serás esclavo. Yo ya no te voy a dar la comida. Te voy a dar unas moneditas para que tú me compres a mí la comida. ¡Ay, ya soy libre! Y además me sobran moneditas y me puedo comprar una PlayStation. ¡Qué libre soy! No, tío, sigues siendo un puto esclavo. Tú no te relacionas con el medio de forma espontánea. Siempre hay alguien que te dice lo que tienes que hacer. Y a cambio te da tus moneditas para que tú te compres lo que tengas a bien comprarte. Y al final se la acabas comprando a que te esclaviza. Entonces, hay un momento en el que el paso al trabajo asalariado implica un conflicto moral para el que tiene que contratarte. Porque él es consciente de que te estaba quitando tu libertad. ¿Sí? Entonces aparece un lugar de España donde la gente se hinchaba a... Pues vamos a transgredir el tabú. Ahora vamos a contratar a peña y a montar fábricas. ¿Sí? Esto es llevándolo muy al extremo, pero a mí me sirve como explicación. Y luego los gallegos, que son igual que los gallegos, a emigrar para todas partes, porque los dos lugares de la península ibérica donde hay más flúor en el agua de manantial es en Galicia y en Cataluña. Con lo cual, los más proclives a dejar atrás sus valores y sus raíces para conseguir pempins son los catalanes y los gallegos. Los gallegos emigraban a buscar los otros sitios y los catalanes montaban aquí el tinglado. ¿Vale? Luego también se aferran a lo mismo, el glamour, sienten la necesidad de que se les respete para poder desarrollar una personalidad fuerte, van buscando el respeto al mundo en el que es más fácil llamar la atención, el mundo de los triunfadores. En busca del deseo de glamour, el deseo del glamour sirve para tapar la ausencia de una personalidad auténtica y real. ¿Vale?
Se aferran a las posesiones, es la avaricia que yo os decía antes. No les gusta desprenderse de ningún tipo de ninguna de sus propiedades, pero al mismo tiempo se aburren de las que tienen, ¿os suena esto? Y aferrarse a lo físico, al sexo, ¿vale? La sexualidad también te pilla. Bueno, hay más cosas. Exigente y agresiva. El típico jefe exigente y agresivo es el fluorado. El narcisismo también está vinculado a la fluoración de las aguas y la psicopatía. Y te vuelves superficial. ¿Alguien cree que vivimos en una sociedad donde la gente tiende a la superficialidad? Sí. ¿Sí, no? Pues vivimos en una sociedad donde todo el mundo se fluora los dientes y donde todo el mundo se pasa con el flúor. Bueno, todo el mundo no, pero lamentablemente. ¿Y cómo lo hacemos, lo de comer? Usando los dientes. Vale, ¿y con los dientes qué podemos extraer de ahí? Yo recuerdo a mi abuela, a mi bisabuela, que tenía un diente de oro. Y la generación de mi bisabuela, quien más, quien menos, su dientecito de oro lo tenía. Entonces, si yo me quiero sobreexponer al oro, la mejor forma que es coger una pepita de oro y irla chupando todo el día. ¿No? Si me pongo un diente de oro, ¿qué estoy haciendo? Sobreexponerme al oro, pero vaya, mejor no lo podrías hacer. Vale. Hay un momento en que dejan, ahora iremos repasando todo lo que hay, ¿vale? Hay un momento en que la gente utilizaba dientes de oro, no había capacidad de hacer empastes, como tuvieras una muela picada, ¡puf!, fuera muela y ya te coloco una de oro, o pringas y con potitos. Luego aparecen las amalgamas, se empiezan a utilizar las amalgamas, que son de plata y mercurio, y ahora no, las amalgamas no, que son súper tóxicas, vamos a poner composites cerámicos. ¿Qué arco de personaje hemos hecho? Sobreexponerte al oro. La incapacidad para ser tú. Todo parece imposible de realizar. Todo se hace grande. Todo se te hace una montaña. Ante la incapacidad de cumplir sus responsabilidades suelen renunciar a todo, incluso a su propia vida. Es la tendencia suicida. Todos los valores que papá te ha dado, corto con ellos y me invento unos nuevos. ¿Vale? Entonces vivimos en un continente donde hasta hace 50 años, 40, quien más, quien menos, iba con un dientecito de oro en la boca. El oro homeopático es el antidepresivo por excelencia. Si tú quieres una persona deprimida, que el mundo se le haga una montaña, que no se sienta capaz de hacer frente al mundo, tú sobreexponlo al oro. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Imaginaros hace 150 años que la población empieza a ponerse dientes de oro. Y esa población empieza a tener hijos. ¿Qué modelo de padre tiene el hijo? Pues tiene como modelo paternal y maternal el de un sujeto sobreexpuesto al oro. Y eso lo va mamando, lo va integrando, porque tú naces y dices, ostras, ¿y aquí en la vida de qué va? ¿Qué hay que hacer? Ah, pues me fijo en mamá, me fijo en papá, bueno, ya tengo una idea, y luego me voy fijando en los amiguitos, y al final me compongo como sujeto. Pero la base siempre es lo que mamá me enseña y lo que papá me enseña. Y sobre eso hace el niño, cada uno hace su propia coctelera, hace su mezcla y sobre eso ya empiezas a poner las influencias de los amiguitos y de los libros que lees y de las conclusiones a las que tú llegas. Pero la base es la que es. Entonces ese sujeto, ese individuo que hace 150 años tenía un papá o una mamá con diente sobreexpuesta al oro, se hace grande, se le cae un diente y le ponen otro diente de oro. Con lo cual ya es... Y ese individuo tendrá hijos. Y esos niños tendrán unos abuelos sobreexpuestos al oro y unos padres sobreexpuestos al oro, con lo que se va haciendo pelota de nieve, cada vez es más gorda la patata. ¿Vale? Entonces, sin querer, se va haciendo una sociedad de depresivos, de gente que no se ve capaz de hacer frente a la vida, que no se siente capaz de hacer frente a la vida, y ahí, cuando esa sociedad ya está montada, te dicen, ahora sale una cosa nueva que te vas a cagar, los empastes. ¿Sí? Pero el empaste se pone sobre una base
de una sociedad ya con un punto depresivo instaurado, de al menos 3 generaciones. Vale. ¿Y el empaste qué es? Es una mezcla de plata y mercurio. ¿Y la plata? ¿Qué da la plata? Incapacidad para sentir. El oro es incapacidad de ser, la plata incapacidad para sentir. Entonces tú ya eras poco, porque ya tenías un diente de oro, tu padre ya tenía uno, tu abuelo, tu bisabuelo. Y entonces te meten plata en la boca, con lo cual vas chupando la bolita de plata todo el día. Con lo cual ya no solo tienes problemas para ser, sino que encima ya tienes problemas para sentir. Con lo cual el bloqueo emocional es súper fácil. Bueno, te facilita un bloqueo emocional. Y además activa la intelectualidad. ¿Vale? La persona tiende a realizar intelectualmente y expresarse a través del habla, el canto, la escritura, etc. Hay una frase que dice: el silencio es oro y la palabra plata. Entonces la plata te hace, igual que el oro te hace callarte, la plata te hace hablar para tapar. De no, si hablo al menos lo siento. Y se aferra a las posiciones de éxito. Antes me he dejado que hablamos del flúor en el agua, luego hemos hablado del... No, me he saltado las del cloro. El rollo del cloro es que te infantiliza. ¿Vale? El cloro es el vínculo con mamá. Y la plata es el vínculo con mamá más profundo. La plata, que te infantiliza, te intelectualiza, y si te intelectualizas no sientes tu corazón, porque estás todo el día pensando, te lleva a la mente. Le añades el mercurio, que Mercurio era el único dios. Habían los dioses del Olimpo y los dioses del infierno. Y los del Olimpo vivían en el Olimpo y los del infierno en el infierno, y luego estaban los dioses superiores, que eran Saturno y los titanes, que ya vivían en los cielos. Pero había un dios, que era Mercurio, que era el único que podía visitar el Olimpo y podía visitar los infiernos. Podía hacer las dos cosas. El mensajero. El mensajero de los dioses. Era el único dios que estaba capacitado para hacer todo el viaje. Mercurio es el dios de la comunicación y de la separación y de las encrucijadas. Mercurio era el dios que los romanos ponían en las encrucijadas de caminos. Cuando alguien dice: ay, no sé qué hacer, no sé qué dirección tomar, entonces el Mercurio te aumenta la necesidad de analizar. Que con una base de plata que te impide sentir y que te intelectualiza, le añades una capita de mercurio y ya estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. Analizando y tomando decisiones. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y luego tiene el sentimiento, es un sentimiento que él experimenta de ser dominado, reprimido y en contradicción con una autoridad dictatorial. La solución que el intoxicado por mercurio adopta es estar lejos de la autoridad o rebelarse. Pero si tenemos en cuenta que este mercurio aparece sobre un sujeto que ha tenido 3 generaciones por debajo de sujetos sobreexpuestos al oro, que les da un punto de sentimiento de incapacidad para hacer frente a las situaciones, cuando te pongan el empaste, difícilmente te vas a rebelar. Porque no te vas a sentir capaz de romper eso que tienes delante. No vas a sentirte capaz. No es que no lo seas, es que no vas a tener ese sentimiento. Y entonces aparece... uy, que el mercurio y la plata, las amalgamas son súper tóxicas, que esto te mata, que no quito y te pongo un composite cerámico. Entonces ahora la gente, yo conozco un montón de gente que va a quitarse empastes, amalgamas, para ponerse el composite. Y no le preguntan al dentista: oye, ¿y el composite que me vas a poner cuál es? No, una cerámica que no tiene ni mercurio ni tiene plata, con lo cual la cerámica es segura. Hagamos un paréntesis. Hace unos años salió el tema de que es que hay que ver
que como estabilizante de las siliconas utilizan bisfenol A. Y a los niños la tetina del biberón es de silicona y para estabilizar la silicona le han echado bisfenol A a la tetina. Y hay que ver que las mujeres se compran consoladores de silicona y el consolador está estabilizado con bisfenol A. Y resulta que el bisfenol A es un disruptor endocrino que entorpece toda la cadena de hormonas del cuerpo. No puede ser que a un niño se le alimente, entonces se hizo una legislación que prohibía el uso del bisfenol A en cosas dedicadas a los bebés y en cosas de sex shops. Porque si te vas a meter algo en la vagina que está en contacto con la mucosa, mejor que no tenga bisfenol A. Porque al final es un disruptor endocrino y te va a fastidiar. ¿Vale? Hecho esta interrupción, volvamos a los composites. Bueno, resulta que el típico composite que te ponen los dientes, que luego te ponen la pastilla, la pasteta, y luego van con una lucecita azul, ¡pum!, que lo hace duro. Ya está, ya lo tienes. El 90% de los empastes que se hacen con esto, el componente cerámico está basado en bisfenol A. Aquello que prohibían para las tetinas de los bebés, aquello que prohibían para los consoladores, porque hay que ver una mujer que se va a meter esto por la vagina y la va a intoxicar de bisfenol A, esto es lo que llevamos en los dientes metidos todos. El 90% de los empastes cerámicos, me lo confirmó el otro día la dentista, se lo pregunté, oye, ¿esto cómo va? Porque yo hace 6 años hice este PowerPoint, entiendo que ahora nadie pone composites de bisfenol A. Ya se me queda bien, dice, ¿cómo que no? El 90% de los dentistas ponen este. ¿Por qué? Porque el que no es de bisfenol A es más caro y el dentista lo que quiere es clean, clean. Si yo quiero tener más pacientes, pues bajo los precios. ¿Cómo bajo los precios? Usando el composite cerámico en base a bisfenol A. Y tira millas. Y entonces ves a gente que se quita los empastes para ponerse disruptores endocrinos en la boca. Hemos visto que el cloro evitaba, el vínculo con mamá, la sobreexposición a cloro evita la maduración del individuo, la plata evita la maduración del individuo, el flúor evita la maduración del individuo, pues ahora si te metes un disruptor endocrino en la boca y lo vas chupeteando todo el día, pues venga, hará al cubo. Hay amalgamas que no están basadas en bisfenol A, son más caras. ¿Qué composite utilizas? Déjamelo ver. Y que os diga los ingredientes, miráis y le tenéis que pedir uno que no tenga bisfenol A. Habrá dentistas que digan, pues busca otro dentista, la dentista que dice, vale, pues ya hablaré con mi depósito dental, pediré la amalgama pediré el composite que no uso, y ya es más caro, te voy a cobrar 10 euros más por amalgama. Yo las llevo sin bisfenol A. Entonces, vale, ya hemos visto qué tenemos en la boca. Ahora veamos qué comemos. Y ahora sí que nos vamos a circunscribir al Mediterráneo. Porque en el Mediterráneo tenemos un rollo. ¿Cuál es el rollo? Todo lo que queremos comer, pero con aceite de oliva. Aunque es que la cocina mediterránea el aceite de oliva. ¿Y qué más hay en la cocina mediterránea? No, en la cocina mediterránea está la patata, está el pimiento, está el tomate. A ver, espera, el tomate vino de América, el pimiento vino de América, la patata vino de América. Hostia, cocina mediterránea, ¿me estás tomando el pelo? Hasta hace 250 años, ¿quién coño en la península ibérica tenía tomates, patatas? Bueno, patatas igual sí, tomates y pimientos. Los que vivían en la costa y punto. Porque solo accedías a lo que hoy consideramos la base de la cocina mediterránea si lo traían de América o los 4 agricultores que poco a poco ese cultivo se fue poniendo aquí. Ahora, eso sí, nos han vendido la moto de que el aceite de oliva es la base de la cocina mediterránea. ¿Sí? Y yo tengo mis dudas. De hecho, he hecho mi investigación personal y yo creo que el aceite de oliva... Os voy a explicar a dónde he llegado yo con el aceite de oliva. El aceite de oliva, hasta hace... ¿Sabéis la lámpara Aladino?
que va por el desierto y se encuentra una lámpara. ¿Sí? No, que salga, a ver, puf, sale el genio. ¿Qué había en la lámpara? ¿De qué es una lámpara de aceite? De aceite de oliva. ¿Vale? El aceite de oliva, tiene la gracia que es el único aceite que sale de una fruta. Solo hay una fruta que tú la exprimas, hagas zumo de esa fruta y salga aceite. Y es en la oliva. Y encima el aceite es color oro. Es dorado. ¿Sí? Y encima ese aceite permite iluminar. Por eso el aceite de oliva tiene unas connotaciones sagradas muy importantes. Para el Islam y para el judío, para el cristiano, el aceite de oliva es un aceite que no es cualquier aceite. Porque es un aceite que a nivel simbólico tiene mucha profundidad. Entonces, cuando una familia tenía aceite, la usaba para alumbrarse. Porque el aceite de oliva era demasiado escaso para que tú lo uses para mecharlo en una ensalada. Y mucho menos para freír. Me miré el Apicius, porque es que el aceite de oliva se ha utilizado en Europa toda la vida. A ver, ¿cuál es el primer libro de cocina que hay? El Apicius, un libro de los romanos, del Imperio Romano. Venga, pues a ver el Apicius. Me miro el Apicius y sí, hay algunas recetas que incluyen el aceite de oliva. Pero son recetas para días especiales y festivos. Porque quien tenía acceso al aceite de oliva no le iba a echar una ensalada. Era para iluminarse por las noches. Porque en una casa no te puedes iluminar con antorchas. Eso en una mina o en un castillo, no te digo que no, pero en una casita no vas a usar una antorcha. Y si en una habitación no tienes hoguera, para eso tienes los candiles de aceite de oliva. Entonces, en España, el 80% del consumo de aceite de oliva iba destinado a la iluminación. ¿Vale? Había un 15% que era destinado al fármaco, porque había muchos fármacos que se vehiculizaban a través del aceite de oliva, y luego el resto era para la alimentación. Entonces, ¿y por qué España es primer productor de aceite de oliva? Porque teníamos un rey, no me acuerdo cómo se llamaba, que era no sé qué de España y de los Países Bajos. Entonces el tío vio que en España se hacía bien el aceite. Entonces el rey de España, ¿qué hizo? Una ruta comercial para llevarse el aceite de oliva a los Países Bajos, venderlo allí y que la gente se pudiera iluminar por las noches. Porque las noches en los Países Bajos, en Alemania, en el norte de Europa son muy largas. Entonces estableció una ruta comercial. Entonces aquí en el sur de España hacíamos el aceite de oliva para luego el rey, con sus coleguitas, con el duque de Alba y tal, coger ese aceite y subirlo al norte de España, de Europa. Y llega un momento, a finales del siglo XIX, aparece el carburo. Y entonces empiezan a aparecer las lámparas de carburo. No sé si algunos... A mí mis abuelos me hablaban de las lámparas de carburo. Sí, con gotas de agua. Sí, que era una piedra de carburo con un cuentagotas que iba cayendo una gota encima de la piedra reaccionaba con el agua, salía gas acetileno y el acetileno salía por un tubito y se hacía una llama. ¿Querías llama grande? Pues subo el gotero. ¿Quiero una llama chiquitita? Pues bajo el número de gotas. Entonces salió el carburo a nivel industrial, que ya habían plantas industriales que producían carburo. Entonces, el consumo de aceite de oliva empezó a bajar. Y luego ya aparecen las parafinas derivadas del petróleo. No, pero la gente se podía iluminar con velas. Tío, ¿cuánta cera de abeja necesitas si te quieres iluminar 2 noches con velas en tu casa? O las calles. O sea, imposible. Las velas las aceras de abeja se utilizaban en las iglesias para cosas ritualísticas. Nadie se le pasaba por la cabeza iluminarse por la noche con una vela de cera de abeja, porque eso te sale por un riñón. Es como echarte en la ensalada un chorro de aceite. Si con lo que has echado en una ensalada tienes para una noche entera de iluminarte en tu casa, ¿a quién se le va a pasar por la cabeza echar eso en una ensalada? Entonces empieza a aparecer barata la parafina derivada del petróleo a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, ¿qué sucede? Que el consumo de aceite de oliva para iluminación se hunde.
Y a todo esto en España hay una guerra civil. Acaba la guerra civil, ya ni Dios quería el aceite de oliva. Y el duque de Alba va a Franco y le dice, oye, que tengo un problemón que te flipas. Que tengo aceite de oliva para varar carros. Y los cabrones de los alemanes y los holandeses no me lo están comprando porque ya están comprando sus velitas de parafina y el carburo. ¿Qué hacemos con esto? Y Franco le dice, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a meter en la cartilla de racionamiento 250 mililitros a cada uno, a cada español, para que se pueda iluminar por las noches. Entonces los españolitos que tenían mucha hambre, pues mira, que den por culo, voy a dormir pronto y esto me lo zanjo. Y así es como llega el aceite de oliva al consumo humano. ¿Vale? Se lo conté a un amigo y el amigo me envió a la mierda. Me dijo, tío, esto es una paranoia. Digo, joder, tío, trástalo tú. Tómate la molestia. Y este amigo mío resulta que se encuentra en una ocasión llevando al bibliotecario de la biblioteca de Pedro y se encuentra haciéndole de taxista al director de la biblioteca esta. Me decía, un viejecito, el típico abuelo de películas, el fraile que se ha pasado toda la vida dentro de un monasterio, pues era esto. Y entonces le expliqué tu teoría. Y yo me dijo, sí, tu amigo tiene razón, es que es así. ¿Vale? Y entonces, para que el duque de Alba esté contento, pues a comer todos aceite de oliva. ¿Alguien de aquí usa o ha hecho algún curso de flores de Bach? Sí. ¿Cuándo se da oliva? ¿Cuándo se da oliva? La flor de Bach del olivo devuelve la paz a la mente cansada, fortalece el cuerpo agotado por los sufrimientos, es para las personas que han sufrido durante un tiempo prolongado y en condiciones adversas y que han padecido una larga y penosa enfermedad que ha deteriorado su vitalidad. Personas que viven vidas plenas, repletas de ocupaciones, que no tienen tiempo para relajarse y descansar. Se cansan rápidamente, no tienen reservas de fuerza, todo les significa un esfuerzo y no gozan ni de su trabajo ni de las cosas que antes les gustaban o interesaban. La fatiga es total de mente y cuerpo. Debe darse en las convalecencias después de largas enfermedades, restaurar la vitalidad, el vigor y el interés de la vida misma. La sobreexposición a aceite de oliva nos mete aquí. Sentirnos cansados, poco vitales. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Una cosa que ha perdido el ser humano es que hemos perdido la capacidad de diferenciar lo bueno de lo conveniente. Una cosa es que algo de sabor esté bueno. Hostia, a mí el Big Mac, yo me meto un Big Mac y digo, esto está de puta madre. Otra cosa es que un Big Mac cada mañana sea bueno para mí. O sea, una cosa es que algo te guste y lo encuentres bueno, y otra cosa es que eso sea bueno para ti. Una cosa es que tú te hagas una tostadita, cojas un trocito de pan, le eches un chorrito de aceite de oliva y le eches sal por encima y digas, joder, esto es un manjar de dioses, y otra cosa es que eso sea bueno para ti. Que es que son dos cosas diferentes. Y esto es algo que la modernidad ha perdido. Pero quieres decir que si tomas aceite de oliva, como no hay de ensalada, tostada y tal igual, tendrás todos los efectos contra... No, yo te digo, el consumo, la sobreexposición al aceite de oliva Sí. te mete una tendencia. Otra cosa es hasta qué punto, o sea, te mete un vector, te da un impulso en una dirección. Habrá quien lo arrastre y lo meta directamente. Es que yo me meto una tostada y quedo hecho polvo. Entonces vendrá el médico, no, claro, es que usted tiene una intolerancia, no sé qué, no sé cuántos, al aceite de oliva. Pues bueno. El rollo es que esto es como si tú tuvieras un motorcito. Tú imagínate un barco, o sea, una balsa, y la balsa tiene diferentes motorcitos. ¿Sí? Y tiene un motorcito chiquitito que es el del aceite de oliva, que te lleva en un sentido, en el sentido del cansancio, el agotamiento y la falta de energía vital. Luego hay otro motorcito que te empuja en la dirección de la falta de masculinidad. Otro motorcito que te lleva hacia la avaricia. Otro motorcito. Y entonces,
tú puedes ir con las manos y probablemente sortees el efecto de esos motorcitos. Pero como tú te quedes quieto parado, los motorcitos están ahí. Y yo lo que estoy poniendo son los motorcitos. ¿Cuánto te afectan y cómo? Lo que a mí me parece evidente, que con todo lo que os he... aún quedan 2 o 3 cositas más, pero hostia, a mí me parece súper coherente todo esto. Porque es lo que veo en la calle. O sea, lo que veo es... O sea, si lo he presentado es porque a mí me cuadra. Si no, me lo hubiera callado y... Pero como me cuadra, os lo cuento. Y son tendencias. Pero Sí. una cosa, o sea, todo lo que estás poniendo aquí son factores positivos del aceite de oliva. No, es Entonces, cuando tú veas que alguien que no se entonces, sobreexpuesto al aceite de oliva tiene ese cuadro, dale olea europea, 5CH o, bueno, aceite en homeopatía o en flores de Bach. cuando carezca de todo esto. Cuando tenga estos síntomas sin haberse expuesto al aceite de oliva, pues dale aceite de oliva a bajas dosis, en forma de aceite de flores de Bach, en forma de... ¿Sí? Pero que sepas que la sobreexposición a eso te va a dejar así. Te va a empujar en esa dirección. La sobreexposición al aceite de oliva. Pues seguimos, ya hemos visto qué comemos, qué bebemos, dónde vivimos, qué pisamos, pues ahora es que tocamos. Lo que viene a continuación es muy heavy porque en 8 años, hoy me pensaba si borrar esta parte. ¿Qué tocamos? A ver, Ahí. Moneditas, está bien. ¿vale? Y las moneditas, básicamente, ahora ya no sé si tiene demasiado sentido. Pero las moneditas, básicamente, son aleaciones de cobre y níquel. Hay unas más ricas en cobre, otras más ricas en níquel, algunas que llevan un poquito de zinc. Pero básicamente tenemos en esto. El cobre es la necesidad de controlar la vida según tu deseo. La incapacidad de entregarse a la vida y decir, oye, que sea lo que Dios quiera. La plata es el estimulador de la pereza. El mercurio es el estimulador de la envidia. El oro es el estimulador de la soberbia. Y el cobre de la lujuria. Que nadie piense en cobre. La lujuria no es a este tío me lo quiero cepillar yo, a esta tía me la quiero cepillar yo. La lujuria es ¿qué quiero yo en mi vida para yo ser feliz? Habrá quien quiere una pareja concreta, habrá quien quiera, pues, la Santia qué buena está, pero habrá quien quiera un Tesla, habrá quien quiera un viaje a las Malvinas y habrá quien quiera, pues, un piso de 300 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tomar cobre homeopático te permite disminuir la lujuria y que aparezca la caridad. Que la caridad es lo opuesto. La lujuria es, o sea, yo quiero eso para ser feliz. Y la caridad es, ¿de qué dispongo yo que pueda hacer feliz a los demás? ¿Vale? Entonces, el contacto, el ponerte demasiado en contacto con el cobre te lleva a, yo quiero eso. Yo para ser feliz quiero un camión. ¿Sí? Incapacidad para encontrarse a la vida, soy atacado pero me preparo para contraatacar, mantener el control, o sea, claro, si tú quieres determinada cosa, tienes que guiar la vida. Y el sentimiento de no estar a la altura. Y luego está el níquel, hemos dicho que las monedas básicamente son níquel y cobre, y el níquel soy superior a los demás, y tengo que estar en lo más alto para poder dominar a los demás. Y esto es lo que vamos tocando. Ahora ya en 8 años hay que ver cómo le ha dado la vuelta a la tortilla. Hay que ser capaz de adaptarse al entorno. Y que tú solo te puedes adaptar al entorno en condiciones normales. O sea, te puedes adaptar bien al entorno si el entorno es autocoherente. Es decir, si tú vives en un clima mediterráneo, ¿qué narices haces alimentándote de una valla que se da en el Tíbet? Tío, no me digas que no hay algo en el Mediterráneo que sea equivalente a lo de la valla del Tíbet.
Te estás intentando armonizar a tu entorno utilizando cosas que no son de tu entorno. Pero es que hemos llegado a un punto donde, ¿cómo te vas a armonizar? Si ni tocas el suelo, si las horas de luz ya no las marca el sol, las marca el interruptor que tengas más cerca, no sigues el ciclo, con lo cual no sigues los ciclos del sueño que te permitirían armonizarte. La temperatura. ¡Uy! Me pongo la calefacción. ¡Uy! Me pongo el aire acondicionado. Con lo cual nunca te llegas a armonizar a la temperatura de tu ambiente. Y dices que estamos en unas condiciones que es súper difícil armonizarse. Porque ni estamos en contacto. ¿A qué te vas a armonizar? ¿A la temperatura que pongas en tu calefacción de casa? ¿Te vas a armonizar a las horas de luz que tú decidas con el interruptor de tu habitación? ¿Cómo te vas a armonizar a eso? ¿Tu clima da vallas de estas? No. ¿La temperatura de la humedad de tu región da esas vallas? No. ¿Las horas de sol, la insolación en tu región permiten esas vallas? No. Pero entonces, tío, ¿cómo te vas a armonizar al lugar en el que vives? Cúrcuma. No, es que va súper bien la cúrcuma. Hostia. Lo exótico. Exótico. Bueno, pero al final estamos pretendiendo armonizarnos en base a la utilización de productos que nos desarmonizan per se, porque no pertenecen ni a este clima, ni a esta... No, ¿qué coño haces comiendo cúrcuma? Que yo no te digo que te vaya mal, pero cuidado, que en esta tierra, en este clima, en este territorio, la cúrcuma no se hace.